el reino de los cielos se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra. Hasta aquí todo parece normal, donde las personas sembramos, donde hacemos este proceso de la siembra y donde cada uno también nos convertimos en unos que estamos sembrando en los demás. Pero quien hace la obra es el Señor. Usted dice, pero ¿cómo me he sanado de esta enfermedad que tenía? ¿Cómo he salido de esta crisis económica que estaba viviendo? Estos conflictos que yo tenía con el esposo y la esposa, ¿cómo se han solucionado? ¿Cómo se han apaciguado y se han dado las situaciones? ¿Cómo es posible que yo, un hombre que no tengo tanto conocimiento y tanta capacidad, sea capaz de hablar así? En esta reunión que me tocaba presentar a mí un proyecto, me tocaba presentar estas cosas y yo estaba nervioso, la lengua se me comenzaba a paralizar y temblaba, pero yo salí y hablé y me fue bien. Y usted no sabe cómo hizo estas cosas. Pues el Señor está diciendo que así como la persona duerme en la noche y se levanta en la mañana, la semilla va creciendo sin que Él sepa cómo. Hay tantas cosas que Dios hace en nuestra vida que usted no sabe cómo han pasado. Pero Dios sí sabe lo que hace en nuestra vida. Hay cosas que la razón no logra entender, cómo el Señor logra sanar, cómo el Señor hace cosas maravillosas, extraordinarias en mí, porque Dios nos ama, Dios nos quiere y Él hace la obra en mí. Solo que yo tengo que ponerme a la disposición de Dios. Pero habemos tantos hombres y mujeres soberbios que no entendemos lo que el Señor hace en nuestra vida. Pensamos que todas las sabemos, que así como se dice, cuando usted venía, yo ya iba y venía de camino y había dado 3 y 4 vueltas y había regresado y usted solamente ha ido una vez. Muchos pensamos de esta manera, pero fíjese que Dios hace la obra cuando una persona, una mujer queda embarazada, va creciendo allí el niño. ¿Cómo? ¿Lo sabe? Y a los 9 meses o antes, según las condiciones de salud, nace un niño. Y usted dice, ¿cómo es posible? Pues es que Dios hace la obra. Él es el mismo que hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué nosotros entonces somos personas que obstruimos, colocamos talanqueras y muros para que Dios nos pase? Porque Dios sí sabe hacer todas las obras que Él realiza. Piense o pensemos qué es lo que el Señor ha hecho en mí y yo no me he dado cuenta. Solo nos damos cuenta que cada año vamos cumpliendo un año más de vida y nos vamos volviendo viejos o vamos perdiendo muchas cosas, pero es que la obra la ha hecho Dios en cada uno de nosotros. Por eso sigue diciendo el Señor que la tierra va produciendo fruto sola. Dice, primero el tallo, luego la espiga y después el grano. Aquí en el grano es donde todos estamos invitados a dar frutos. ¿A dar qué? A dar frutos. A esta edad que usted tiene, celebrando 15 años de Mariana, usted podría decir, a estos 40, 50, 60, bueno, no, yo no creo que haya más que tengan 90 años acá, ¿no? ¿Cuáles son los frutos que hemos dado? ¿Cuáles son esas cosas que hemos sembrado en los demás? Y usted con orgullo puede decir, uy, yo hice que por medio de Dios esta persona lograra terminar una carrera universitaria. Yo, por medio de mis consejos, he logrado tantas cosas. Porque al llegar donde Dios, tenemos que presentarnos tal y cual somos y lo que hemos hecho. Y ustedes y yo no podemos ir con las manos vacías esperando algo que Dios nos regale, sino que le presentamos a Dios todo lo que nosotros hemos realizado. Hoy celebramos la memoria de San Juan Bosco. ¿De quién? San Juan Bosco. Muy parecido al carisma que hacemos los padres omascos.
Y vamos a decir algunas cosas que nos ayudan en nuestro crecimiento de fe. Él quedó huérfano a temprana edad. Su mamá asumió la educación de San Juan Bosco, conocido como Don Bosco, asumió esa tarea de educar. Y fíjese que la mamá jugó un papel importante en la vida del santo. Le enseñó el temor a Dios. Le enseñó la caridad para trabajar con los demás. Le enseñó cosas bonitas que a uno como hijo se siente orgulloso de que un papá y una mamá le hayan dedicado el tiempo suficiente y le hayan a uno dado tantos elementos y tantas cosas que uno en el trasegar por la vida, uno dice, gracias a mi mamá, gracias a mi papá, gracias a mis hermanos o gracias a estas personas que me infundieron a mí valores extraordinarios, valores bonitos, y por ellos yo soy lo que soy y tengo tantas fortunas de tener unos padres maravillosos que aunque no estén acá, por lo menos en mí sembraron cosas bonitas que solo las puede dar el papá y la mamá. Porque puede usted ir a la universidad, puede ir donde sea a estudiar, pero es que en la casa lo enseñan a uno a ser persona, a ser una persona de bien. Es allá en la casa donde a uno le enseñan, no en la universidad, no en la escuela, que también dan elementos, pero fundamentales en el hogar. Y eso hizo Margarita con su hijo San Juan Bosco. Y como en todo, la envidia siempre está. Y su hermano no quería que él ingresara al seminario o hiciera los estudios y que siguiera su vocación. Se opuso su hermano totalmente al estilo de vida de él. Y las mamás siempre son bonitas porque también son alcahuetas y nos ayudan a nosotros muchas veces cuando ellas sienten que tienen que darnos más de lo que ellas pueden dar o no pueden dar, nos hacen cosas a nosotros. Y generalmente uno busca a la mamá para que le conceda tantas cosas, pues ella, con todo el esfuerzo que tenía que hacer, lo envía a estudiar, porque si seguía con su hermano, obviamente su vocación podía disminuir o podía cansarse y no podía seguir el camino del Señor. Así que este hombre se va a estudiar, pero le toca ganarse con el sudor de su frente ir para poder pagar sus estudios, trabajando en tantas cosas humildes y sencillas, pero no lo hacían menos al santo. Hoy, tantos jóvenes y personas que les ha tocado salir de su casa para mirar un horizonte, para realizar sus estudios, para ser profesionales, porque el amor del papá y el amor de la mamá siempre uno lo tiene, nunca se lo quita. Y él sentía ese amor de mamá que le podía ayudar, porque él ya estando huérfano, la mamá asume la responsabilidad. Tantas madres valientes, tantas madres que tienen que llorar y sufrir para darle a sus hijos por lo menos un bienestar. Y toda mamá y todo papá hace eso con sus hijos. Y él entonces logra todas las cosas para llegar a ser sacerdote. A la edad de los 9 años, cuenta el agiógrafo, que una vez Bosco, descansando, tuvo un sueño. Y en ese sueño, él vislumbraba cómo los niños se agarraban a pelear. Y él aparece allí, en ese sueño, como un hombre fuerte, para agarrarlos a puños, para separarlos a la agresión. Y le aparece, pongámosle ahí que Jesús, y le dice que estas cosas no se hacen. Y en ese sueño también aparece a él una capa que lo está cubriendo, y esa capa es la capa de la que nosotros amamos tanto, que se llama nuestra Madre María. Y ahí él entendió que con la educación podía salvar
a tantos niños y a tantos jóvenes. Por eso Él se convierte en el patrono de la juventud. Por eso Él, con su sutileza para llegar a los niños y a los jóvenes, se le consideraba que hacía magia para entretener a los niños y así poderlos conducir ¿a dónde? Hacia Dios. Pero Él decía, toda esta obra que yo estoy haciendo, la hace el Señor. ¿No sabe Bosco o San Juan Bosco cómo creció la semilla hoy de los padres salesianos que hacen tanto bien en la sociedad? Él entendió que la educación es fundamental. Por eso Él decía que a los niños había que educarlos en el conocimiento, había que educarlos en la religión, pero también en el amor a Dios, utilizando aquel método que se llama el método preventivo. ¿Y cómo lo hacía? A través de la enseñanza, a través de la catequesis. Él, un hombre dedicado a la educación, también tenía su imprenta, y en su imprenta obviamente pues sacaba allí sus libros para poderles enseñar a los niños. Toda su vida dedicada al servicio de Dios, tanto que decía, yo soy capaz de ir hasta el infierno o con el mismo Satanás hablar para ir a rescatar a tantas almas que están perdidas. Eso no hace un papá y una mamá, ir en rescate de sus hijos. Por eso hoy agradecemos al Señor esa vocación que le concedió a San Juan Bosco e imploramos a Dios que siga bendiciendo a la comunidad salesiana esparcida casi en el mundo entero, para que este legado que San Juan Bosco les infundió lo sigan llevando a cabo. Y él entendió que con los jóvenes hay que trabajar, y por eso él crea lo que se llaman los famosos oratorios. Y en esos oratorios era donde él congregaba a muchos niños con el patrocinio de San Francisco de Sales, el patrono de la alegría y del humor. Toda su obra también se la encomendó a una mujer, a María, en la advocación de María Auxiliadora. ¿De quién? Y María Auxiliadora, él le construyó un templo y le decía a Dios, dame la fuerza para construirle una iglesia a ella. Y un sacerdote se reía de estas locuras que Bosco le pedía a Dios y le dijo, si usted es capaz de construir una iglesia, yo me como un perro crudo, no un perro de hamburguesa, no un perro. Y para gloria de Dios, San Juan Bosco pudo edificarle un templo a María Auxiliadora y buscó al Padre y le dijo que le cumpliera la promesa. El Padre quedó totalmente atónito y Bosco, como también tenía ese espíritu de la alegría, lo invitó a que se comiera un caramelo y así pagara la promesa que había realizado. Él sigue sembrando y nuestro Padre Dios también siembra en nosotros. Que Dios bendiga nuestra vida y bendiga toda la obra que hacemos y que Dios siga obrando en nuestra existencia para que